Buenas noches, familia de Toque Final. Aquí estamos asumiendo una vez más el compromiso de una hora de un contenido basado en nuestros segmentos especiales, siempre de 11 a 12, por Antena 7 y sus diferentes plataformas digitales. Vianney Marcelino. Saludos, Julio Ernesto. Buenas noches a todos esos amigos que siempre siguen este espacio, Toque Final con Julio Martínez Pozo, que esperan precisamente a esta hora para ellos estar verdaderamente edificados de todo lo que ocurre, tanto en el país como en el extranjero. Bueno, Vianney, como siempre, vamos a tener el enfoque de la semana y tenemos como invitado especial para las 3 preguntas al destacado internacionalista Víctor Villanueva para que nos hable acerca de esta tensión que se ha presentado con Donald Trump y Ucrania y Zelensky, a cual incluso le ha hecho algunas advertencias, algunas amenazas, lo llamó dictador. Entonces vamos a ver las implicaciones que puede tener eso para la geopolítica y el impacto que pueda generar esas declaraciones del presidente de los Estados Unidos y el gobierno ante toda esta situación. Y tenemos también las 10 principales, que es un resumen ejecutivo de las principales preguntas. Y bueno, ¿qué te parece? Porque hay muchas cosas. Tú sabes que se aproxima un 27 de febrero, un aniversario de nuestra declaración de independencia, que a su vez también es un acontecimiento político en donde los gobiernos de turno rinden sus memorias y se está a la expectativa en torno a lo que pueda ocurrir, pero si podemos más o menos imaginarnos en función de las señales que han enviado, en qué puede basarse ese discurso, podría ser un resumen de las cosas logradas y una expectativa de a dónde quiere ir el gobierno de Abinader en los próximos 4 años, y sin duda que el tema principal lo será el combate a la corrupción y la transparencia. Bueno, me imagino que el presidente tendrá que hacer gala de sus dones, de hablar de, sobre todo de explicar todo lo que hizo en sus primeros 4 años, ¿verdad? Y ya más adelante entonces pudiera hablar del futuro inmediato del país en cuanto a qué le espera de este nuevo periodo presidencial que inició el pasado 16 de agosto. Le va a tocar rendir cuentas, pero las cuentas que tiene que rendir son las cuentas del pasado año. Sí, sí, sí. Pero el presidente aprovecha este escenario, también pudiera aprovecharlo para explicar algunas obras que pudieran entrar en ejecución en este periodo de 4 años, porque sin lugar a dudas, este es el verdadero gobierno del presidente Abinader, Sí. porque es el último y no más. Gobierno pasado, el presidente sabía que tenía oportunidades de reelección y sobre todo con muchas posibilidades de lograrla. Sí. Ahí está, eso se logró, entonces ya el presidente tendrá que tratar de terminar este segundo periodo presidencial de la mejor forma Sí. para irse ya quizá al descanso electoral, más no al descanso Sí. político, porque sería una figura de referencia, una figura para asesorar, una figura a consultar dentro del PRM y se iría incluso relativamente joven. Bajo un gran dilema, se va joven y bueno, el mismo, ¿verdad? Se ha calificado como un presidente diferente. Digo dilema porque si el PRM no logra permanecer más allá de 8 años, la culpa va a recaer en que la gestión de Abinader no aportó los números para eso. Pero si se reivindica y el PRM logra un tercer periodo consecutivo, aunque con otro presidente de la República, todo se va a basar en que es un espaldarazo de la sociedad dominicana a 8 años de gestión
de Luis Abinader, más allá de lo que puedan lograr los presidenciables, quien logra entonces ser el candidato presidencial del PRM, que más adelante vamos a dedicar el enfoque a los estudios de mercado que se han presentado y sobre todo la parte electoral. Pero si nos vamos a esos números de cómo anda el país y cómo anda la popularidad del presidente, la mayoría de las encuestas siguen manejándose bajo un patrón coherente. Tú le preguntas a un dominicano cómo está su bolsillo, cómo está la cosa, y te va a decir que la cosa está mal. La mayoría te van a decir que se lo está llevando quien lo trajo. Pero eso es viejo. Por su razón o no. no. Eso es viejo. Ahora, cuando se toca la popularidad del presidente, la confianza que tiene la gente en él, mantiene esos números. Te puede presentar un ligero descenso, pero no tan significativo, porque cuando un presidente mantiene una popularidad por encima del 60, se puede considerar positivo. Muy bien, muy bueno. Se puede considerar aceptable. Julián Neto. Y será un discurso en medio de esas circunstancias en donde tenemos un presidente que cuenta con la aprobación de la mayoría de los dominicanos, a pesar de que no están conformes con algunas de sus políticas en materia económica, sobre todo por la situación que está relacionada con la inseguridad y el alto costo de la vida. Tú sabes que la gente siempre, el dominicano siempre ha dicho que la cosa está mala. Eso viene desde la era de Trujillo. Lo que pasa es que nadie se atrevía a decirlo antes. Trujillo nadie se atrevía a decirlo, porque era una afrenta al jefe. Sin embargo, fíjate que vamos a analizar más adelante la encuesta RD Elige desde el punto de vista socioeconómico y también desde el punto de vista político. Sin embargo, Julián Neto, los números presentados por esta encuesta en cuanto a los problemas fundamentales de la sociedad dominicana, alto costo de la vida, la inseguridad, alimentos caros, medicinas caras, el problema de la energía eléctrica, esas mismas variables se presentaron en las pasadas elecciones. Miren, hermano, no hubo ninguna variación significativa y a pesar de todo esto, el presidente Abinader gana con un 57%. De manera contundente, y su más cercano contendor no llegó al 30% que fue Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo. Mira, se ha dado una situación con relación al tema del sistema eléctrico. Es inaguantable la ola de apagones a un nivel que nosotros hemos retrocedido, porque ahora en algunos sectores populares se aplaude cuando llega la luz, pero también se protesta por las largas horas de apagones. Ante eso, el liderazgo dominicano se ha referido en estos últimos días. Acuérdense que incluso su primera aparición, el expresidente Danilo Medina, lo abordan y le preguntan sobre la situación. Y él dijo que él dejó él dejó el país encendido. Él dijo que él dejó el país sin apagones y que lo que se debe preguntar a quienes nos gobiernan es por qué han vuelto los apagones. Pero hay una advertencia que hace Rubén Bichara, quien dirigió la Corporación Eléctrica a los gobiernos del PLD, en la que dice que si el próximo verano nos sorprende bajo la situación actual, será insoportable. Todavía estamos en la estación de invierno. El verano demanda demasiada energía. Demanda demasiada energía. Y todo el mundo con los acondicionadores de aire encendidos. Sí. Los abanicos encendidos por doquier, bueno, entonces eso demanda mucha energía. El propio presidente de la República también se refirió al tema, lo definió que las sedes han sido un dolor de cabeza. Y de igual forma, está Hipólito Mejía también. Hipólito Mejía lo culpa al tema de la privatización, después que volvió la privatización. Se entiende que al producirse un descalabro del sector eléctrico, el cual pasamos de un déficit casi al 50%, entonces le quitaron esa autoridad a los políticos, o sea, ya los políticos no dirigen. Las sedes entonces ha pasado al sector privado, comandada por Celso Marrancini. Y bueno, a pesar de que Celso ha dado la cara, ha tratado de
de hacer un esfuerzo por mejorar el sistema. El gobierno ha confiado en él porque le ha dado todo lo que él le ha pedido, no solamente en materia de déficit eléctrico, sino que le está pidiendo alrededor de 300 millones de dólares al año y se le está concediendo. Él mismo ha reconocido que ya han mejorado algunos aspectos del sistema. El propio gobierno ha reconocido que han mejorado el número de clientes que pagan la energía eléctrica. Sin embargo, la sociedad no comprende por qué siguen las tandas de apagones a un nivel irritante. Eso es uno de los grandes dolores de cabeza y desafíos que tiene que enfrentar el presidente de la República, porque de las mejores comparaciones que se puedan hacer, y sobre todo cuando a la sociedad no se le explican las cosas, porque simplemente se está planteando de que el problema es que hay 800,000 clientes que no pagan, pero una forma de ellos poner los números como sector privado es decirte, yo necesito mejorar el déficit porque fue mi garantía y mi promesa para asumir este sector. Sin embargo, lo que están haciendo es que a los barrios que menos pagan, le dan más apagones. Le dan más apagones. No debe ser así. Pero eso no es justo porque eso está generalizando. Porque dentro de los barrios hay gente que paga. Hay gente que paga. Y no merecen pagar la culpa de aquellos que no lo hacen. Sí. Entonces yo creo que debe ser se debe más sincerizar. Sí, hay que sincerizar eso. Sí, el tema de la energía eléctrica. Déjame decirte una cosa. Recuérdate, Julio Neto, que las EDES siempre han sido empresas privadas que su mayor accionista es el Estado Dominicano. El Estado Dominicano, pero estaban siendo administradas por políticos. Entonces ahora ha pasado a un empresario que dirige Punta Catalina y dirige las sedes. Entonces quienes dirigen directamente son sector privado, la administra. Entonces eso, ahí es que está el gran desafío y sobre todo serle más sincero a la sociedad dominicana y sobre todo cuando se sabe que el gobierno está invirtiendo y que ellos han reconocido que han mejorado y eso tiene que reflejarse en un mejor servicio en materia energética. Vamos entonces a hacer un contacto para retornar con todo el contenido que tenemos para todos ustedes en Toque Final. Ahora vamos a ver todo lo que acontece tanto en el plano nacional como internacional con las 10 principales. El presidente Luis Abinader participó en la International Energy Conference, ANESPO, celebrada en la República Cooperativa de Guyana. Durante su estadía en Guyana, Abinader, al dirigir una alocución en la Conferencia de Energía y Expo sobre la cadena de suministro, presentó los avances experimentados en los memorandos de entendimiento que firmó el gobierno dominicano con la República Cooperativa de Guyana durante la visita de su homólogo al país, Mohamed Irfan Ali, en agosto de 2023. Al participar en esta conferencia, el presidente también estuvo junto a líderes de la región y representantes del sector energético, abordando temas claves sobre el desarrollo sostenible, las oportunidades de inversión y la cooperación bilateral en materia de energía. De igual modo, el mandatario sostuvo una reunión bilateral con su homólogo de la República Cooperativa de Guyana, Mohamed Irfan Ali, con el objetivo de fortalecer las relaciones diplomáticas y promover la cooperación en áreas claves para ambas naciones, reforzando así los lazos de amistad y cooperación. El presidente Luis Abinader firmó el pasado lunes el decreto 7625 que crea la Comisión Presidencial de Transparencia y Anticorrupción con el objetivo de fortalecer la supervisión, auditoría y prevención de prácticas corruptas en el Estado. Durante el acto, el mandatario enfatizó la importancia de reforzar las acciones contra la corrupción en su segundo mandato, destacando que no basta con mantener los niveles alcanzados, sino que es necesario ser más drásticos en el combate contra la corrupción y la
promoción de la transparencia. La corrupción afecta la estabilidad institucional y el desarrollo, mientras que la transparencia fortalece la confianza en el Estado. Nuestro compromiso con normas internacionales contra la corrupción se mantiene firme y una de las razones del aumento de la inversión extranjera en el país es precisamente la consolidación de un sistema basado en el respeto institucional y la transparencia, sostuvo Abinader. El presidente resaltó que su administración ha logrado avances significativos en la materia, con cifras que evidencian una mayor fiscalización y control sobre el gasto público. La recién creada Comisión Presidencial de Transparencia y Anticorrupción tendrá la responsabilidad de coordinar las estrategias de prevención, auditoría y recuperación de activos ilícitos, así como fortalecer el acceso a la información y la rendición de cuentas en todo el territorio nacional. En un tenso ambiente que incluyó la revuelta de familiares, la Oficina Judicial de Atención Permanente de San José de Ocoa impuso 3 meses de prisión preventiva en contra de Nazario Mercedes, vinculado a un historial feminicida que trasciende 3 décadas. Dicha jurisdicción conoce el expediente relativo a Darmelin de los Santos Ramírez, quien resultó muerta en la comunidad de Rancho Arriba en 2022. Fue en noviembre de 2024 en Villa Altagracia cuando se determinó la privación de libertad de Mercedes mientras intentaba ocultar el cadáver de Jessica Figueroa, quedando detenido en flagrante delito. La relación de Nazario Mercedes con crímenes de mujeres data de 1995, señalado de la muerte de Janet Castillo en un hecho ocurrido en el municipio Quisqueya, provincia San Pedro de Macorís. En esta misma localidad lo acusan del homicidio de Diana Carolina Lorenzo, el cual aconteció en 2008. En tanto, en 2014 agredió y dejó por muerta a Rosa María Peralta en Atoviejo, municipio Maimón. Asimismo, se le acusa del homicidio de una nacional haitiana sin datos registrados en el Distrito Municipal de San Luis en 2023. La sexta de sus víctimas responde a Jessica Figueroa en Villa Altagracia. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos lanzó una campaña publicitaria multimillonaria destinada a decirles a los inmigrantes indocumentados que no son bienvenidos en Estados Unidos. Si usted es un extranjero criminal que está considerando ingresar ilegalmente a Estados Unidos, ni siquiera lo piense, dijo la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Christine Noem. Si viene aquí y viola nuestras leyes, lo perseguiremos. Los criminales no son bienvenidos en Estados Unidos. El mensaje fue difundido en la cuenta de X, antiguo Twitter, de la funcionaria, acompañado de un video donde cita que quienes vayan a su país ilegalmente serán expulsados, indicando que por mucho tiempo las fronteras estuvieron abiertas y fueron violentadas con tráfico de drogas, tráfico humano y criminales, pero esos días terminaron con el presidente Donald Trump. Estamos defendiendo las familias estadounidenses y restaurando nuestra seguridad. Si intentas venir ilegalmente serás expulsado y no podrás volver, expresó Noem. Esta serie de anuncios se emitirá en radio, televisión y medios digitales en varios países y regiones en varios dialectos. Los anuncios estarán hipersegmentados incluso a través de las redes sociales, mensajes de texto y medios digitales para llegar a los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos y a los inmigrantes potenciales a nivel internacional. Rusia y Estados Unidos acordaron el pasado martes comenzar a trabajar para poner fin a la guerra en Ucrania y mejorar sus lazos diplomáticos y económicos, dijeron los principales diplomáticos de ambos países, tras conversaciones que reflejaron un extraordinario cambio en la política exterior estadounidense bajo el régimen del presidente Donald Trump. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, luego de la reunión con el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, informó que ambas partes acordaron en términos generales perseguir 3 objetivos: reintegrar al personal en sus respectivas embajadas en Washington y Moscú, crear un equipo de alto nivel para apoyar las conversaciones de paz sobre Ucrania y explorar relaciones y cooperación económica más cercanas. No hubo representantes de Ucrania en la reunión, que se produjo mientras el país asediado pierde terreno lento, pero constantemente frente a las tropas rusas, más numerosas, en una guerra desgastante que comenzó hace casi 3 años. El presidente Volodymyr Zelensky manifestó que su país no aceptaría ningún resultado de las conversaciones, ya que Kiev no participó. De su lado, los aliados europeos también han expresado preocupaciones de que están siendo marginados.
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dijo que está sopesando destituir al alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, después de que 4 de sus principales adjuntos anunciaran sus renuncias en las últimas consecuencias del impulso del Departamento de Justicia para poner fin a su caso de corrupción. Hochul, una demócrata, dijo que las salidas de la primera vicealcaldesa, María Torres Springer, y otros altos funcionarios plantean serias preguntas sobre el futuro a largo plazo de la administración de Adams. Adams, también demócrata, ha estado bajo un escrutinio cada vez mayor desde que el segundo al mando del Departamento de Justicia ordenó a los fiscales federales en Manhattan la semana pasada que abandonaran su caso de corrupción para garantizar su cooperación en la ofensiva migratoria del presidente republicano Donald Trump, lo que plantea dudas sobre la independencia política del alcalde y su capacidad para dirigir la ciudad. Hochul indicó que anular la voluntad de los votantes es un paso serio que no debe tomarse a la ligera. Dicho esto, la supuesta conducta en el ayuntamiento que se ha denunciado en las últimas 2 semanas es preocupante y no puede ser ignorada. Un avión de pasajeros de Delta Airlines realizó un espectacular aterrizaje forzoso en el aeropuerto Pearson de Toronto el pasado lunes en la tarde, en el que quedó volcado sobre la pista con la cola y un ala arrancadas. Sin embargo, las 80 personas que iban a bordo salieron del avión que procedía de Minneapolis. Al menos 18 sufrieron heridas, algunas de ellas críticas, pero sin riesgo vital. Las autoridades investigan la causa de la volcadura, que se produjo en medio de fuertes vientos y nieve acumulada. En otro orden, el invierno ha mostrado su cara más severa en Estados Unidos esta semana, con temperaturas que han alcanzado niveles peligrosamente bajos y una tormenta invernal que ha causado estragos en varias regiones del país. El aire ártico, combinado con un sistema de tormentas en fortalecimiento, ha generado condiciones climáticas extremas que afectan a millones de personas desde el centro del país hasta la costa del Atlántico Medio. Las masas de aire ártico avanzan sobre el país y desencadenan una ola gélida que pondrá en riesgo a millones de personas, con sensaciones térmicas extremas, alertas meteorológicas y posibles interrupciones en servicios esenciales. El frío extremo se intensificará y se expandirá a lo largo de la semana, afectando a aproximadamente 3/4 partes de la población de Estados Unidos. Según las estimaciones, las temperaturas podrían descender hasta 28 grados Celsius, 50 Fahrenheit, por debajo de los promedios habituales de febrero, lo que amenaza con romper más de 270 récords de temperatura en al menos 27 estados. En regiones como Montana y Dakota del Norte, las sensaciones térmicas han alcanzado niveles peligrosos. En Bismarck, Dakota del Norte, se registró el día más frío en más de 16 años. El viernes pasado, el presidente de Argentina, Javier Milei, publicó un mensaje en su cuenta personal en X que promocionaba el lanzamiento de una nueva criptomoneda llamada Libra. La Argentina liberal crece. Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina. Libra, publicó el mandatario libertario, que siempre fue un entusiasta de la tokenización de la economía. Lanzada ese mismo día, la criptomoneda alcanzó tras el tweet un valor de casi $5 y se desplomó en un 90% en 2 horas. Milei borró entonces su publicación inicial y dijo que no estaba interiorizado de los pormenores del proyecto. En ese lapso, la moneda movió más de $4.500 millones, impulsada por unos 40.000 compradores, según los expertos. Se presentaron decenas de denuncias en contra de Milei y otros involucrados, tanto en Argentina como en Estados Unidos, y congresistas opositores dijeron que iniciarían un procedimiento de juicio político por criptoestafa. El Papa Francisco, hospitalizado desde el pasado viernes y aquejado de una neumonía bilateral, respira sin asistencia mecánica, puede levantarse y tiene un corazón que resiste muy bien, indicó el Vaticano, en un momento de creciente preocupación por el estado de salud del pontífice de 88 años. Francisco, hospitalizado en el Hospital Gemelli de Roma, fue sometido a un escáner torácico que mostró una neumonía bilateral. Sigue presentando un cuadro clínico complejo que requiere tratamiento médico adicional, según el último parte médico. El jesuita argentino, que sufre problemas respiratorios y al que le extirparon el lóbulo pulmonar derecho cuando era joven, contrajo una infección polimicrobiana en un contexto de broncoactasias y bronquitis asmática, y su tratamiento terapéutico es complejo. El anuncio de esta neumonía ha reavivado la preocupación por la salud del jefe de la Iglesia Católica, cuyo estado en declive está siendo puesto a prueba por una agenda sobrecargada y un pesado ritmo de trabajo que se ha negado a aligerar.
Finalmente, la mañana del pasado lunes 17 de febrero se informó sobre los lamentables fallecimientos de la cantante Paquita la del Barrio y de la vedette Yolanda Montes, conocida popularmente como Tongolele. Ambas murieron mientras dormían, víctimas de infartos fulminantes. Sobre la muerte de Paquita la del Barrio fue compartido un comunicado en sus redes sociales informando que murió en su casa en Xalapa, Veracruz. La cantante de Rata de Dos Patas, de 77 años, se fue a dormir para nunca más despertar. Considerada un ícono del desamor, el despecho y de venganza contra los hombres, Paquita murió tras enfrentar diversas enfermedades que la obligaron a retirarse desde hace meses de los escenarios. Entre sus grandes éxitos perdurarán la clásica Rata de Dos Patas, 3 veces te engañé, Me saludas a la tuya y Cheque en blanco. Aunque su fallecimiento ocurrió el domingo, hasta el lunes 17 de febrero se informó de la muerte de Yolanda Montes, mejor conocida como Tongolele, a los 93 años de edad. Luego del diagnóstico de demencia senil, la actriz de la época de Cine de Oro se retiró de la vida pública en 2015. Su carrera profesional destacó por la forma en la que bailaba en las obras de teatro y pistas de baile. Yolanda Montes participó en alrededor de 28 películas junto a figuras como Germán Valdés, Tintán, Emilio el Indio Fernández y Pedro Infante. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Vamos a un corte de publicidad para entonces retornar con más contenido aquí en Toque Final. Bueno, en las 3 preguntas, nuestro invitado especial de Toque Final es Víctor Villanueva, internacionalista, gran conocedor de los temas internacionales, y los hemos dedicado a esta tensión que se ha agudizado entre el gobierno de los Estados Unidos y Ucrania, el presidente Zelensky. Así que vamos a ver qué nos dice Víctor. ¿Qué pudiera implicar una negociación de un alto al fuego en Ucrania sin la conformidad de la principal afectada y sin tomar en cuenta a la Unión Europea? ¿Es este el mensaje que Europa necesitaba para poner distancia de la órbita estadounidense y jugar a sus propios intereses con Rusia y China? Llevar a cabo negociaciones de manera bilateral entre Estados Unidos y Rusia, sin el concurso de la Unión Europea, sin el concurso de Ucrania como un Estado que en este caso ha sido el agredido en términos de su territorialidad, en esto que estaríamos creando un precedente de legitimación a la agresión que ha cometido Rusia en cuanto al territorio y la población y los elementos de funcionabilidad de este Estado, y que de alguna u otra manera todo el orden internacional que se ha tejido desde lo que significó la Segunda Guerra Mundial mediante el multilateralismo y la evolución y consolidación del derecho internacional, pues entonces esto quedaría hecho a un lado por estas negociaciones por parte de Estados Unidos y Rusia, si dejan de lado los intereses de la Unión Europea y de Ucrania mismo como país afectado e implicado directamente en este proceso. El siguiente elemento es en función a la confianza de los Estados Unidos sobre sus socios, sobre sus aliados históricos, que corresponde en este caso a la Unión Europea. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Europea pasó a tener un ejercicio o un simbolismo y un peso especial en cuanto a ese entramado del orden internacional, en el contorno político, en la cuestión económica, comercial y financiera
que está matizado por estos aliados tradicionales de los Estados Unidos y que se sustentaron en alianza sobre todo con las instituciones Bretton Woods, y que si esto llegase entonces a materializarse sería una estocada dura a estos elementos que siempre han sido los baluartes que han tejido las relaciones entre uno y otro. Esos son puntos que podemos ver, pero insisto, una de las principales víctimas será, sin lugar a dudas, el debilitamiento del orden internacional, lo que es la confianza, la pérdida de la confianza de los Estados Unidos. Y esto sin duda que va a implicar un incentivo para Europa poder tener que repensarse, alejarse de los Estados Unidos, crear su propio andamiaje de intereses geopolíticos y geoestratégicos, establecer su propio mecanismo de defensa que ha sido una quimera desde la Segunda Guerra Mundial y que Estados Unidos, con el fomento de la OTAN, obviamente que no permitió que estos desarrollaran esa capacidad de autodefensa para tener una dependencia siempre directa, no solo a ellos, sino también a lo que significa este pragmatismo de la industria armamentista que de alguna u otra manera siempre Estados Unidos termina siendo como el gran suplidor en los distintos conflictos internacionales. La priorización de la administración Trump en logros internos para la economía estadounidense marca el fin de una pausa del excepcionalismo estadounidense. La priorización de la administración de Donald Trump hacia el orden interno, hacia la economía interna de esa nación, será la característica principal de la ejecución de todas sus decisiones. Es la vuelta a una antítesis de lo que ha fomentado los Estados Unidos, sobre todo después del consenso de Washington, de que mediante lo que significa la globalización, la neoliberalización de la economía, en este caso el excepcionalismo queda con relativos y profundos asteriscos, porque aunque no se pierden los principales baluartes del excepcionalismo estadounidense, aquí se grafica claramente un nuevo lineamiento, una nueva concepción que tal vez pueda generar, digamos, e insisto, una antítesis de lo que ha significado el rol de los Estados Unidos en el globo terráqueo, y que ahora entonces estamos dentro de un Estado que limita lo que es el orden, su actuación internacional a preceptos muy básicos y miopes en términos de ser una gran potencia global, porque piensa más hacia lo interno, en lugar del fomento del comercio y de las finanzas internacionales, promueve y protege la producción interna. En este caso también deja de lado algunos intereses geoestratégicos y deja de lado algunos aliados, dejándolo a merced de la evolución de los intereses también de otras potencias que tienen una agenda de fomentar un contexto multipolar. Y esto creo que significará esencialmente un grave problema para lo que es esa concepción originaria del escepticismo, del excepcionalismo estadounidense en cuanto a eso. Implicará una reducción del compromiso global de los Estados Unidos, va a significar también que va a relativizar las alianzas que tiene Estados Unidos en el globo terráqueo, y esos serán puntos que desde la perspectiva interna veremos cómo esta retórica de este presidente, que no podemos tipificarlo más que un presidente de casino, y que toda su lógica va sobre la base del trueque, va sobre las bases de ya acrónicas en cuanto al orden internacional y al rol que tienen y el peso que tienen los Estados Unidos y el status quo que se ha consolidado desde la Segunda Guerra Mundial a la fecha, pues entonces esto significará que todo entrará en un cuestionamiento que podremos tal vez vaticinar, que será el aceleramiento de la caída de un mundo apolar. ¿Qué significa la solución del conflicto con una percepción triunfal para el autócrata ruso? ¿Algún mensaje en un resultado semejante para Taiwán? Bueno, si a un autócrata como Vladimir Putin se le viabiliza por la vía de la negociación, de las mesas de las negociaciones, todas las transgresiones al derecho internacional, a la soberanía de una nación,
pues entonces estamos ahora ante la legitimación del uso de la fuerza con fines políticos para acceder a cualquier interés, estrategia o circunstancia que pueda tener un país o un mandatario con una capacidad armamentista específica. Y entonces todo lo que se delineó precisamente en Yalta, Crimea, entre Stalin, Churchill y Roosevelt, cuando se delineó el peso y contrapeso definido en el Consejo de Seguridad, en el hoy Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y su poder de veto de los países permanentes, pues entonces ya esto ya sería digamos, el tratado que llevaría a una configuración de que el uso de la fuerza es viable. No son por la vía de las excepciones que te establece la comunidad internacional, la sociedad internacional, mediante los capítulos 5 y 6 de la Carta de las Naciones Unidas. Y esto obviamente que a la vez tendrá un significado de debilitamiento de Occidente, porque ¿de qué vale ser aliado de los Estados Unidos si alguien entonces como Rusia, el caso de los países nórdicos de Europa que hacen frontera con Rusia, el caso de Bielorrusia, que hoy está favorable a Rusia, pero en un momento puede cambiar la tendencia interna política de ese país? Y esto puede generar un precedente, como por ejemplo, acorde a la propia pregunta, el caso de Taiwán y el conflicto con China. Pues entonces podría haberse China atraído de utilizar el uso de la fuerza utilizando el precedente ucraniano. Y esto lo que llevaría sería a ahondar las situaciones y la inestabilidad que hay en el contexto Indo-Pacífico, y que desde aquí entonces se puede generar una escalada mucho mayor, porque ya entonces estarían quebrando cimientos del orden internacional, cimientos de la geopolítica de los Estados Unidos, y que dado a esa concepción criolla interna de una cosmovisión de casino como la tiene el presidente Donald Trump, que es a base del trueque, que que me deben tanto de Ucrania, que ahora tienen que reembolsarme, que los minerales son míos, y que anda como un adicto por el planeta buscando minerales, pues entonces aquí tendremos un problema muy serio en cuanto al mediano plazo de todo lo que significa el actual orden internacional, y que estaríamos acelerando hacia lo que es un escenario de llevar a un mundo hacia lo multipolar, con una inestabilidad como prebase a este escenario. De esta forma, vamos a otro contacto para retornar con el enfoque de la semana. Algunos aspectos importantes que recogieron estos estudios del mercado político. Pienso que parte de las novedades de RD Elige es que trae a ruedo algunas figuras que se destacan y otras quedan fuera. Por ejemplo, en el caso de la figura de Eduardo Sanz Lobatón, Yayo, a la hora de medirlo tanto dentro como fuera del PRM, como un potencial presidencial, sale dentro de los primeros lugares. La figura de Kelvin Cruz sigue teniendo pues un auge en cuanto a su conocimiento y liderazgo a nivel nacional, un hombre que pasa de ser alcalde, de dirigir a los alcaldes, a ministro de Deporte, el caso también del posicionamiento de Carolina Mejía, pero soy de los que entiendo que la gran sorpresa de esta encuesta se llama la vicepresidenta Raquel Peña, porque lo demás no es una sorpresa de que David Collado ocupe los primeros lugares de posicionamiento en el electorado. Bueno, RD Elige, lo primero que hay que decir es que esta encuesta acertó
en sus presentaciones con relación al proceso electoral pasado. Acertó. Sí. Siempre se cuestionó, decían un paquete de cosas, que estaba vendida, que esa encuesta que eso no era verdad, que son aleteos de tiburones heridos, sobre todo a la oposición, cuando los números no le favorecían. Entonces, hay que decir algo para tratar de desmeritar los números presentados en ese entonces por la encuesta RD Elige. Tenemos entonces la primera tirada, vamos a decir así, ¿verdad? A partir de ahora. Trató los temas socioeconómicos que afectan al país y también entonces se fue por la situación política. Sí. ¿Qué explica? Explica que el candidato a vencer en el PRM sería David Collado, porque incluso cuando se refiere a la encuesta a el proceso interno del partido, también ahí David encabeza, está por encima de los demás presidenciables. Y cuando se habla ya de quién sería el candidato, quién prefieren de candidato por el PRM, David aventaja de manera holgada a los demás. Sí. Tú acabas de decir del tema de Raquel Peña, que aunque ella no ha expresado su deseo de por lo menos estar dentro de los presidenciales, pero ya se ha estado midiendo, porque no se descarta que ella pudiera más adelante meterse al ruedo, sí, tratando de buscar la candidatura presidencial del PRM. Sí, que hay una cultura asiática, bueno, y es universal, que se conoce como el yin yang, que viene a reflejar como que la vida es un equilibrio y un contrapeso de todo. Hay un Dios, hay un demonio, hay un cielo, hay un infierno, hay una noche, hay un día. Es decir, hay un bien, hay un mal. Entonces, ¿cuál será el yin yang del PRM, entonces, según tú? Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de los estudios están reflejando mucho a David, a David por encima de los demás o hasta con todos juntos. Sí. Eso, digamos, son estudios que reflejan una realidad, pero esa realidad está conformando un contrapeso en torno a David. Es decir, ¿tú crees que sí, esa realidad puede cambiar? Por lo menos hay tiempo para eso. No puedo... Porque las elecciones no son mañana, las puedo internas. predecir que vaya a cambiar ahora, pero eso está conformando un contrapeso en contra de David. Es decir... Pero David no tiene la culpa de llevar la delantera. Él no tiene la culpa. Él aspira. Él no tiene la culpa, pero lo digo es como una especie de contrapeso. Por ejemplo, y una muestra de eso, por eso digo que la gran ganadora de esta encuesta, para mí, se llama la vicepresidenta Raquel Peña. Mira, en el índice de aprobación de los gobernantes está por encima del 50%. Cuando viene la calificación de los titulares de poderes del Estado, ella está entre los primeros lugares. Sale en el top 10 de las mejores posicionadas. Está entre los primeros 4 lugares, tanto fuera como dentro del PRM, si decide aspirar a la presidencia de la República. En todos los aspectos sale el nombre de la primera dama, y eso es sin, de la primera, la vicepresidenta, y eso es sin ella dar señales de que tiene interés o que va a aspirar a la presidencia de la República. Eso puede significar que detrás de un proyecto que asegura ser el ganador, eso viene conformando un peso político en contra de o para competir en contra de David Collado. Mañana no sabemos, ni hoy, si lo va a encabezar la vicepresidenta de la República, sí, pero lo cierto es que esto está provocando ciertos malestares dentro del PRM, que parecería o David o que entre el mar, o es David o es nada. Y entonces hay algunos PRMistas que todavía sienten cierta distancia entre ellos y David Collado. David sí ha trabajado por muchos años un proyecto presidencial, una buena imagen, ha hecho una buena gestión en turismo, pero todavía le faltan ciertas conexiones con las bases y algunos dirigentes directos del PRM, y todo esto puede provocar un contrapeso. Es decir, ellos tendrían que seguirse manejando con mucha inteligencia, con prudencia, para evitar lo que ocurre. Y con sentido de unidad. Con sentido de unidad para evitar lo que siempre ocurre en los entornos del poder. Si se arma un juidero, ya ellos saben lo que le va a pasar. Sí. Porque
yo me imagino que en la mente de cada uno de los altos dirigentes del partido y de sus miembros, ese dolorcito, esa penita en la cabeza de 16 años abajo. Sí. No es fácil estar abajo, Julio Sí, Ernesto. sí, Entonces, sí, antes ahora, ¿y tú entiendes no, que no, ese contrapeso que tú adviertes que pudiera suceder puede cambiar los números de forma tal que David, que está allá arriba, que incluso los demás juntos no lo superan? ¿Tú crees que eso puede cambiar de manera drástica o el contrapeso pudiera tratar de hacer una fuerza, pero al final David se alzaría con la victoria? Yo lo que quiero significar es, y sobre todo partiendo de que los presidentes y los líderes de un país son muy celosos ante cualquier amenaza de autoridad de su liderazgo. Y las cosas se están tornando a veces tan intensas en cuanto a los números que algunos PRMistas están interpretando que el sector de David le está diciendo, mira, yo soy el hombre, quiera sí o no, porque los números están ahí. Incluso puede verse hasta como, se puede interpretar como una amenaza de autoridad. Y tú sabes que ante todo hay un líder que es el que, digamos, aunque él se ha manifestado como un ente de equilibrio, es importante siempre saber qué podría ocurrir en el entorno o en el equipo de Luis Abinader. El presidente tiene que ser imparcial en este proceso, en el próximo proceso y proceso interno del partido. Imparcial y servir de consejero y asesor, y sobre todo, porque el malestar sobre entre todo los de demás, trabajar con los presidenciables el tema fundamental, el tema de la unidad, porque mire, puede ser Superman el candidato y si no hay unidad van a tener problemas. ¿Por qué? Claro. Eso es lo que ha ocurrido en el país cuando un partido grande tiene dificultades para poder participar unido en una contienda electoral. Todo el mundo sabe lo que ha pasado. Si no, preguntan al PLD para el 2020, que se dividieron, todavía siguen divididos, quisieron hacer un intento de unidad, no se logró, y lo que han hecho es perder y perder en los últimos procesos electorales. Ahora, vamos a ver si es verdad que el PRM, antiguo PRD, aunque el PRD existe como partido, pero PRM, el que fue el PRD antes, vamos a ver si es verdad que ya entendieron y que comprendieron la realidad tú te juntas con política. los demás entornos, con los demás precandidatos o aspirantes, y tú sabes que tú notas una reseña, un recelos hacia el liderazgo de David Collado. Bueno, y todo pero, eso puede ser provocado precisamente porque David es el que está en número 1 en las encuestas, y probablemente si los demás aspirantes no presentan unos números competitivos, puede que se esté conformando un todos contra David, con la posibilidad de que pueda ser una figura que reúna las condiciones para competir, que es la vicepresidenta de la República. Hasta ahora no se ha planteado que eso es oficial, ni que eso será, pero tú sabes que detrás de todo hay una intención. Cuando ella te la miden en la mayoría de las encuestas, eso no es casual, porque si fuese al azar y si fuese también por lo que se ha planteado, se supone que ella no debe estar bailando entre esas quinielas y siendo medida dentro del PRM. Es que siempre se ha hablado por debajo de que en el caso de la vicepresidenta Raquel Peña, ella pudiera ser una solución salomónica en caso de que se arme una situación allí. Porque lo que pasa es que la oposición ha estado regando y ha estado insistiendo y ha estado frotándose las manos esperando que se arme una situación difícil en el PRM, porque ellos dirán, óyeme, de la misma forma que nosotros salimos del poder, es la misma forma que podemos llegar al poder. Pero o sea, sí, salimos del poder porque nos dividimos. Entonces, si ellos se dividen el PRM, entonces también nos pueden dar una hermosa oportunidad de retornar al poder. Ahora, no sé cómo lo van a hacer, porque dos partidos liderados por Leonel Fernández y el otro por Danilo Medina, que ellos han dado demostración de que no hay forma de que se tomen un café juntos, ni que se den un abrazo sincero, y que entiendan que hay que deponer las diferencias para ver si a manera de oposición
pueden retomar el poder. Ahora no sé cómo lo van a hacer. Ahora, y no sé si es verdad que si es verdad que tienen esa intención. Si la intención de la oposición es para ellos tener éxito, desear la división del PRM, bueno, pues no creo que ese tipo de apuesta te pueda llevar al poder. Ellos tienen que hacer muchísimas otras cosas para eso. Yo tampoco creo eso. Ahora, también hay que tomar en cuenta que la naturaleza del PRM es la división y el conflicto. Y quienes están dando señales de problemas, entre ellos son los PRMistas. ¿Tú crees que están dando señales? Pero ellos están tranquilos. Están tranquilos. Nadie dice nada. No, pero tú sabes que hay problemas en Intel. No, yo no sé nada. Ellos están tranquilos, ellos están esperando a ver más adelante qué va a pasar. Ellos no están tranquilos porque tú has conversado con aspirantes y tú sabes cómo ellos se expresan contigo. Claro que sí. Yo he conversado con algunos de ellos. Y sabes cómo ellos se expresan contigo tras bastidores, ¿verdad? No lo hacen frente a un micrófono. Pero de que hay un malestar. Por debajo me han dicho mis cositas por debajo. Vamos, ya hemos llegado al final de la entrega de hoy de Toque Final. Agradecidos por la amabilidad de su sintonía. Nos despedimos deseándoles a todos una feliz noche y una semana próspera y positiva.